¿Por qué soy profesor de matemáticas? Y bueno, lo que haré a lo largo de la charla, pues es describir, yo les llamé anécdotas, pero en realidad son anécdotas pegadas con otros elementos que me parecen han ido orientando la discusión en el aula, esta pasión que ya mencionaba hace un rato. Entonces voy a ir colocándolas y por supuesto no hace falta que yo dé la palabra ni nada, simplemente cuando alguien considere que desea preguntar algo, por favor, abre su micrófono y con toda confianza lo hace. Voy a iniciar, pero antes de todo, yo soy de la idea que todo profesor debiera de tener unos cuantos principios fundamentales. En esos principios debiera de creer, en mi opinión, a profundidad. No digo ciegamente porque no me gusta mucho ese término, pero a profundidad. Entonces voy a empezar con un par de citas que, en mi opinión, al menos en la forma en que uno va aprendiendo a concebir el aprendizaje, la parte de didáctica, pues se convence de que son. Y una de estas la uso casi siempre que tengo que hablar de aspectos de didáctica. La pongo en inglés porque, bueno, el autor la escribió en inglés. Yo creo que si la tradujera, posiblemente haría una traducción muy precisa. Pero a mí me parece muy clara la cita. Y bueno, lo que dice a grandes rasgos es que si se pudiera reducir todo lo que concierne a la psicología de la educación, lo formularía en un solo principio, elegante. Lo podría decir así, dice el gran Ausubel: el más importante factor que influencia el aprendizaje es lo que el que aprende ya sabe. Asegúrate de eso y enséñale de acuerdo a eso. Entonces a mí me parece que este principio es el corazón de todo lo que concierne a la parte de aprendizaje, y en nuestro caso como docentes es a uno al que le debiera uno de poner atención al más del 100%. Allí está. De hecho, de Ausubel se pueden decir muchas cosas, pero a mí me parece que ese principio refleja en gran medida lo que concierne a cómo iniciar un curso, cómo tomar como punto de partida, qué hacer en un curso. Y hay muchos más, pero van a ir saliendo por ahí a lo largo. Y hay otro que me parece también importantísimo, otro principio, ahí está. Este es de un equipo de investigadores en educación matemática. Y bueno, lo cito tal cual. Hiebert, James Hiebert, es el que aparece como, y es el que se conoce usualmente cuando se cita este libro. Y bueno, ahí está. Dice que si queremos que los estudiantes conozcan las matemáticas como un tópico, ellos deben entenderlo. Cuando se memorizan reglas para mover símbolos alrededor del papel, seguro están aprendiendo algo, pero no estamos aprendiendo matemáticas. Yo no recuerdo haber visto este enunciado antes de que se me ocurriese una frase que luego el doctor cita, a lo mejor ya la conocen ustedes. Yo he dicho que gran parte de lo que uno aprende en los niveles básicos es malabarismo simbólico, y de alguna forma está dicho aquí en la cita de Hiebert y sus colaboradores. Entonces, les decía, a mí me parece que ese par de principios los debe uno de mantener en mente, ya sea como profesor o como estudiante. Entonces, yo firmemente creo en ese par de principios. Me parecen que apuntan al corazón de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje matemático. El primero, por supuesto, es muy general, pero creo que si en lugar de hacerlo tan general lo apuntamos a matemáticas, lo más seguro es que un porcentaje alto esté de acuerdo con él. Por supuesto, podría ser que otros no. Entonces, ese par de citas me parecen fundamentales y yo creo que hay que mantenerlas en mente cuando se explora todo lo que tiene que ver con aprendizaje matemático.
Y bueno, lo que sigue y sí es una lista que yo le llamé anecdotario y voy a ir recorriendo pues algunas, a lo mejor todas, no sé si me alcanza el tiempo, las recorremos todas y aquí pregunto al doctor Aarón, ¿de cuánto tiempo dispongo, doctor? ¿Estoy desconectado de ustedes? No, sí se escucha, No, doctor. pero sí se escucha. Sí se Yo escucha. pregunté que de cuánto tiempo dispongo. Más o Perdón, menos. de 1 hora, doctor. Perfecto, entonces creo que sí va a haber tiempo para ir recorriendo los puntos que tengo marcados, ¿ok? Bueno, voy a empezar con algunos. Unos son un tanto personales, pero a mí me parece que cuando trata uno de narrar experiencias y la forma en cómo uno concibe los temas, sobre todo las actividades de uno, pues la parte personal es un poco difícil quitarla. También lo he dicho y algunos de ustedes lo han escuchado, que no soy muy dado a hablar de mi persona, ni de mis experiencias, ni nada, pero hay ocasiones que, pues, las mismas circunstancias llevan a que hay que hacerlo, y este es el caso. Entonces, voy a empezar con este primer punto, y porque recuerden que hay una pregunta por allí al mero inicio, porque soy profesor de matemáticas, entonces los puntos que voy a ir marcando, pues, entre otras cosas, tienen a aportar algunos elementos para tratar de dar una respuesta a esa pregunta. Posiblemente no la pueda dar, eso es más o menos claro. Y esto es un punto que creo que pocas veces lo narro, esta vez lo hago, pero en mi infancia yo me fui dando cuenta por la manera en cómo abordaba a mis cercanos que eran mayores que yo, que en realidad yo siempre quise tener un profesor. ¿Por qué quería tener un profesor? Porque por mi mente pasaban múltiples preguntas, que yo me formulaba por allá en mis adentros y posiblemente muchas de esas preguntas se quedaron, nunca salieron. Y con el tiempo me fui dando cuenta que en realidad lo que quería yo era una persona con quien discutir. Y esta persona apareció después, cuando yo ya estaba en la vocacional, el equivalente a la preparatoria, y fue una persona muy honesta. Y yo le formulaba preguntas de matemáticas, él estudiaba ingeniería, y un día muy amablemente me dijo, nos decíamos compañeros, y me dijo, compañero, sus preguntas no las puedo contestar. Aquí está este libro, y me llevó un libro. Y bueno, lo que está diciendo eso es que posiblemente por allá en mi origen había la necesidad de un profesor. Entonces, pues eso lo quería comentar en esta pequeña charla. Otro elemento que movió muchísimo mi inquietud por intentar entender primero y luego identificar algunos aspectos de lo que tenía que ver con enseñanza. Esto creo que lo he comentado con algunos, ojalá no les aburra si lo repito, pero cuando estaba yo en segundo de secundaria, ocurrió un hecho que lo he narrado con algunos. Tuve un profesor de matemáticas, segundo de secundaria, le enseñaban a uno a resolver la cuadrática. Y bueno, ocurre que la primera parte del curso fue un profesor excelente, alguien que había egresado de la licenciatura en física y matemáticas, donde luego yo estudié. Y fue mi primer profesor que me dejó con la boca abierta. Ese profesor, en mi opinión, era extraordinario. Por alguna razón se fue y pues nos quedamos prácticamente a la deriva. Llegó otro profesor que por profesión tenía la de contador. No, eso no demerite nada, por supuesto, pero ocurre que se puede desprender sin muchos argumentos que ese profesor posiblemente no entendía de matemáticas. Nos dio la fórmula para resolver una ecuación de segundo grado. Nosotros la probamos allí con los ejercicios que teníamos en el texto y nunca funcionó y fue frustrante. ¿Por qué fue frustrante? Porque pues en esos días uno ya se empieza a dar cuenta que medio entiende y pues no salía ninguna fórmula, ninguna solución.
Y después de intentos y todo, pues nos dimos cuenta que la fórmula estaba incorrecta. Entonces, pues, de ahí surgió una inquietud. De ahí me surgió la primera pregunta. Y la pregunta que yo me formulé, que por supuesto no contesté allí, fue: debe de haber una forma efectiva de enseñar matemáticas. Y es que tiene ahí un par de elementos. El profesor excelente de primera etapa contra el segundo, que fue muy complicado. Pero les debo de decir algo. El segundo profesor fue el que me hizo pensar en que enseñar matemáticas debía de ser importante. Y bueno, yo tengo una frase que es una de mis favoritas, y es esta, creo algunos la conocen. El mejor profesor es el que te hace reflexionar a profundidad. Y ese profesor de la segunda etapa que no nos dio correctamente la fórmula para resolver las cuadráticas, ese me hizo reflexionar a profundidad. Entonces era un excelente profesor en ese sentido. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ese es un punto importante y voy tratando de aportar elementos para contestar la pregunta formulada en el título. ¿Ok? No lo pierdan de vista, por favor. Y a partir de todo esto, de esta experiencia, pues surge una pregunta bien natural. ¿Qué se necesita para ser profesor de matemáticas? Esa pregunta me la fui formulando porque cuando estaba yo ya en segundo año, cuarto semestre de la licenciatura, pues por múltiples razones, pero una esencial, yo tenía la necesidad de trabajar desde temprana edad, desde secundaria. Y cuando iba yo en cuarto semestre de la licenciatura, pues me pareció que había elementos como para pensar en ser profesor. Y había varias partes que me movían a todo eso. Entonces, pues me empecé a preguntar, ¿qué se necesita para ser profesor de matemáticas? Y desde esos días, pero después ha ido evolucionando, una respuesta posible, de acuerdo a mi forma de mirar, es que se necesitan dos cosas. Una, tener pasión por enseñar matemáticas, y la otra, saber de matemáticas. Aunque sé que hay una corriente por ahí que el doctor Aarón conoce bastante bien, que incluso se atreven a decir que para entender el problema del aprendizaje de las matemáticas no se necesita saber matemáticas. Eso, por supuesto que yo lo considero que es una barbaridad. Pero bueno, hay muchos que dicen que eso es correcto y está bien. Recuerden otra frase: la realidad no existe, solamente hay niveles de coincidencia. Entonces, pues en esa parte no coincidimos. Pero sí, a mí me parece que se necesitan dos ingredientes fundamentales. Tener pasión por enseñar matemáticas y la otra, saber matemáticas. Y esa de saber matemáticas es una discusión sin límite. Pero bueno, eso es lo que yo creo. Otro elemento que es importantísimo, de hecho a mí me parece que es importantísimo, es que en algún momento, cuando yo ya estaba trabajando como profesor, había egresado ya de la licenciatura, pues daba clase en la UAM Azcapotzalco, allí era para ingeniería. Y yo creo que los conocimientos matemáticos que tenía hasta ese momento para dar clases en ingeniería eran suficientes. En algunos casos estaban sobrados, pero en la mayor de los casos eran suficientes. Sin embargo, en 1981, un gran amigo, que después había sido mi profesor antes, pero luego nos convertimos en grandes amigos, es algo de lo cual estoy muy agradecido de la vida, de que he tenido la fortuna de que me he hecho amigo de profesores y me he hecho amigo de jóvenes que han pasado por las aulas donde yo me paro. Usualmente no les llamo estudiantes. Creo que no puedo llamarle a alguien mi estudiante. No creo que yo pueda usar ese término, pero en fin. Y él me invitó, el doctor Gabriel Villa Salvador, que si le dan un teclazo, si ahorita alguien tiene curiosidad, dele un teclazo al maestro Google y de inmediato encuentre quién es el doctor Gabriel Villa Salvador.
él me invitó a trabajar en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Yo solamente tenía la licenciatura. Me sentía completamente cómodo, me sentía muy seguro de lo que yo había aprendido en la licenciatura y empecé a trabajar. Pero me hice un propósito. Mi propósito fue que yo, mientras tuviera como nivel de estudios la licenciatura, jamás iba yo a incursionar en cursos más allá de cuarto semestre. Me sentía que requería más conocimientos para poder impartir asignaturas de quinto semestre, que en esos días eran teoría de grupos, análisis matemático, funciones de variable compleja, topología y todas esas asignaturas que van ya un poco a la especialidad. Entonces, aunque yo las conocía como estudiante, me di cuenta de que no me sentía capaz de poder enseñar esos cursos. Y se dio un tiempo, esto que les dije fue en 1981, transcurrieron los semestres, los años, y fueron apareciendo en mí algunas inquietudes. Y bueno, una que aparece es que yo estaba convencido que mis días los iba a dedicar a la parte docente. Era lo que yo creía que debía de estar haciendo. Jamás por mi mente pasó, jamás, sépanlo, escribir un artículo y publicarlo. Nunca pasó por mi mente eso. Pero sí pasó por mi mente en que requería aprender más matemáticas para tener mejores elementos y enseñar. Y seguramente iba en la línea de los dos principios que hace un rato mencioné. Pasión por matemáticas y saber matemáticas. Seguramente iba en esa línea. Y lo que hice fue decidir tomar alguna opción y apareció justamente la Universidad de Arizona, por eso traigo para hacerle honor, aquí está, véanla. De hecho, le tengo mucho aprecio a esa institución y decidí irme a estudiar matemáticas, pero no por el afán, ni motivado por convertirme en un matemático profesional, es decir, en alguien que se dedica a publicar en matemáticas. No, eso no estuvo en mi objetivo. Mi objetivo era otro, aprender tantas matemáticas como pudiera, con la finalidad de regresar a México y continuar la docencia. Pero como ya llevaba yo en mente eso de la docencia, y allá en Arizona había y hay una excelente biblioteca, parte de mis tardes o fines de semana los pasaba en la biblioteca y empecé a escudriñar. No recuerdo cómo fue que cayó a mis manos una referencia que hablaba de Jean Piaget y empecé a revisar cosas. Fue mi primer encuentro con Piaget. Empecé a revisar cosas, ahí conocí sus experiencias con sus hijos, de cómo iba explorando aspectos importantes del aprendizaje y bla, bla, bla. Ahí me inicié conociendo un poco de Piaget, pero evidentemente todo lo que absorbía mi tiempo en esos días era tratar de aprender más matemáticas. A Piaget lo veía yo así un poquito lejito, no le había puesto mucha atención. Entonces por eso este punto se llama Viaje a Arizona. Y pues esa es la parte de la historia del viaje a Arizona. Hay muchas otras cosas, pero esa es una de las fundamentales desde el punto de vista que concierne a la pregunta planteada en el título de la charla. Entonces, pues allí va esa. Para todos ustedes que me escuchan, bueno, casi para todos, porque creo que hay dos personas, por lo menos, que me parece que nunca hemos estado en la misma aula o en la misma comunidad de aprendizaje, me parece, pero no estoy seguro. Entonces, ustedes conocen mi idea acerca de los exámenes. Y creo que lo he dicho, lo repito, de todo lo que concierne a la actividad docente, es una de las actividades que me desagradan en extremo. Los exámenes. Y hay una serie de historias. La historia posiblemente se ubica en mis vivencias como estudiante. Y si de algo le sirve, afortunadamente, solamente tengo una asignatura que no la aprobé en examen ordinario y hay toda una historia político-académica que si quieren la cuento algún día. Entonces, no me desagradaron los exámenes,
porque haya yo fallado al tomar los exámenes. No, esa no fue la razón, es otra, yo creo. Pero tengo una posición hacia los exámenes. Los exámenes, no sé, en muchos casos impactan, en mi opinión, todo, no olviden, negativamente en el aprendizaje. Los exámenes debieron tener un carácter muy distinto. Los exámenes yo los he tratado de ir entendiendo hoy como cuando va uno al laboratorio y le mandan a uno a hacerse exámenes, le dan a uno los resultados, regresa con el médico y prescribe. Me parece que esa podría ser una forma de usar los exámenes como métodos de diagnóstico, con la finalidad de tomar acciones para ir abordando los problemas del aprendizaje. Entonces, esa sería mi concepción de los exámenes, para no mirarlos como se ven usualmente, en que en un examen o es promovido o no es promovido en una asignatura. Entonces, eso es lo que me parece, tiene que ver en mi idea, en mi forma de pensar, obviamente relacionado con el aprendizaje y su vínculo con los exámenes. Soy anti-exámenes. Si por mí fuera, jamás de los jamases aplicaría un examen. Ni siquiera lo elaboraría. Pero bueno. Otro elemento que me parece crucial, si uno está pensando en, pues, en entender matemáticas y además conectado con esta idea de entender también problemas del aprendizaje, pues a mí me parece que hay que leer a los maestros. Aquí puse unos cuantos, porque en realidad hay muchísimos maestros. Si ustedes quieren, pues yo creo que habría que irse a la antigüedad, revisar a los griegos o previo a los griegos, y encontraría uno muchos excelentes maestros. Uno de los que me parece van en la línea que luego nos consideramos importante es el gran Sócrates, o al menos lo que se escribe acerca de Sócrates y su método, que se llama el método de la mayéutica. Pero digamos que de los cercanos, no tan cercanos porque pues varios de ellos están a un siglo o más, el gran Kronecker está a más de un siglo, el gran Polya está a un siglo, el gran Piaget está a menos de un siglo, Hadamard igual anda cerca de un siglo, y puse esos 4 por poner algunos, pero en realidad cuando uno piensa en maestros, ellos son los que vienen a mi mente. Y vienen a mi mente por 2 aspectos, porque por lo menos Polya y Hadamard es bien conocido que les interesó de manera relevante el aspecto relacionado con el aprendizaje. Entonces, pues a mí me parece que todo profesor de matemáticas, esa es ya opinión, todo profesor de matemáticas, y sobre todo si se identifica con lo que se conoce aprendizaje de matemáticas vía resolución de problemas, vive en pecado mortal si no conoce lo que plantea Polya y no conoce la psicología que plantea Hadamard, una parte importante cuando trata de explicar qué es la creatividad en matemáticas. Entonces, esos 2 son cruciales. Y cuando uno trata de entender aspectos relacionados con el aprendizaje en sí, pues está el gran Piaget, del que ya hablé. Pero hay muchos más, Y el gran Kronecker, pues, particularmente a mí me llama la atención por mis desviaciones aritméticas. Por eso, creo que al gran Kronecker hay que ponerle atención, y sobre todo a uno de sus grandes enunciados, que reduce todo a los números naturales. Lo dice de una forma muy elegante, que hay diversas formas de entenderlo, pero creo que es más o menos así. Dios creó a los naturales, los enteros positivos, y todo lo demás es producto del hombre. Y aquí recuerden que para mí hombre significa la especie, no significa género, es la especie. Entonces, pues esa frase dice mucho del gran Kronecker. Y hay muchas más, por supuesto. Y este es un punto en el que sí quiero dedicarle un poquitito, porque me ha tocado observar a lo largo de los varios años que llevo en las aulas, y a lo largo de las discusiones que luego hay con colegas,
Me ha tocado escuchar citas de ellos y ponerse como ejemplo, y se ponen como ejemplo en varios sentidos. Por ejemplo, dicen, pues es que en mis tiempos yo resolvía 100 integrales en 10 minutos y 40,000 derivadas y resolvía, no, y dicen más cosas, o yo resolví ya todos los ejercicios del Spivak y del Moore, porque era un libro de álgebra. No, y entonces se toma como referente ese, y a partir de él, pues se considera que de tal o cual forma pudiera aproximarse la enseñanza de las matemáticas. En mi opinión, yo creo que uno es el peor ejemplo cuando de examinar el aprendizaje se trata. Además de que las características que definieron los ambientes y las condiciones de aprendizaje, por ejemplo, en mi época, no tienen comparación en absoluto con las actuales. Si quieren, menciono una. En aquellos días no había distractores como los hay hoy. Hoy hay distractores a la vuelta de mover el perfil. En esos días había muchos menos distractores. Entonces, no, yo creo que es un error el pensar que uno es un buen ejemplo cuando se trata de examinar cómo están aprendiendo los estudiantes. Creo que por el contrario, uno pudiera ser el peor ejemplo, por eso así lo expresé. Y hay que hacer ese ejercicio. El ejercicio que a mí me parece que es importante de todo profesor es estarse moviendo hacia adelante y hacia atrás, y eso significa ponerse en los zapatos del estudiante y de repente ponerse en la función del profesor y darse cuenta de que son dos entidades complementarias. Son dos entidades complementarias en el aprendizaje. El profesor y los estudiantes forman una comunidad de aprendizaje que, por supuesto, puede trascender lo que actualmente se conoce como aula. Y ya que tomé el término aula, enseguida voy a hablar un poquito del aula, pero a mí me parece que es importante mirar o mirarse simplemente como un miembro de esa comunidad de aprendizaje, con una función, por supuesto. Una de las funciones más fundamentales es que el profesor, entre otras, tiene por finalidad orientar las discusiones. Las discusiones en los ambientes de aprendizaje son indispensables y el profesor tiene una función, pero creo que no es un ejemplo él para contrastar con cómo se están llevando a cabo los procesos y compararse con estudiantes, aunque conozco algunos casos que andan por ahí por la Lima, en que en efecto creo que todavía lo practican hoy día. No lo sé con precisión, pero me parece que todavía lo practican. Se ponen ellos como ejemplo, yo qué sé, ¿no? Entonces, me parece que no es eso lo apropiado. Hay que revisar otros aspectos que no tengan que ver necesariamente con que el profesor, cuando era estudiante, se trae de ejemplo y él es el punto de partida y a partir de eso elabora, pues, hasta las sesiones se pone de referente. Me parece que no es lo mejor. Bueno, aquí hay una referencia que me parece interesante y lo quiero mencionar un poco porque nos ha tocado a todos los que estamos en este ambiente vivir una experiencia, yo diría, única. ¿En qué sentido esta experiencia que estamos viviendo es única? Estamos a 10 meses, un poco menos de 10 meses, de que se cumpla la fecha en que simplemente las aulas
se transformaron completamente. Los ambientes de aprendizaje se han transformado y están transformándose. Ahorita, precisamente, lo que estamos usando como un aula, pues no tiene que ver nada con lo que hace 10 meses y unos días era. Bajo las condiciones de hace 11 meses, posiblemente esto lo estuviéramos discutiendo en un salón estándar o en un salón de aquella normalidad, como le llaman. Y las aulas están cambiando tremendamente. De hecho, yo creo que la definición de aula actual, o si alguien pretende dar una definición, debe ser muy cuidadoso. Las aulas ahora son otra cosa. Las aulas incluso pueden ser, pues ahí ustedes, en el lugar en donde se encuentran, las condiciones que tienen, los dispositivos que están usando, son parte de esa aula. Entonces, pues hay una serie de elementos que están cambiando y que lo más seguro es que no vuelvan a ser lo que fueron. Y estos elementos son importantes, son tan importantes que precisamente ustedes que les interesa incursionar en lo que tiene que ver con el aprendizaje, en poco tiempo, no sé, 2 años a lo mejor, estarán enfrentando estas experiencias. Y aquí me parece que lo más fundamental es ir con una mente flexible. Hay unos que dicen mente abierta, no sé qué es eso, me cuesta, pero una mente flexible creo que se puede adaptar un poco mejor. Y creo que eso puede ser un elemento que puede ir ayudando a ubicar cosas. Aquí hay una referencia muy fresca. Esta referencia la pongo aquí, yo no estoy tan seguro que la deba de activar. Si alguien desea, pues la activo. Pero es un artículo que salió publicado recién el autor es el doctor Manuel Santos Trigo, un colega muy querido. De hecho, con él he tenido la ocasión de compartir desde cuando éramos estudiantes de licenciatura. Después, pues he tenido la oportunidad de trabajar muy cercanamente con él. Y bueno, posiblemente el doctor Aarón ya les mencionó, él es el director de tesis del doctor Aarón, es bien conocido en el ambiente que concierne a educación matemática, y escribió este artículo que, bueno, aquí lo voy a lanzar y el doctor Aarón tendrá la última palabra, pero a mí me gustaría que este artículo lo revisen. Hace una serie de planteamientos interesantes de actualidad. Él propone un término que le llama agenda digital y hace un análisis en este documento. A mí me parece que es importante que ustedes lo revisen, que lo lean y sobre todo desde el punto de vista crítico. Cuando digo desde el punto de vista crítico, pues significa que lo que se plantea allí, revísenlo minuciosamente y con la idea de tratar de identificar qué cosa es lo que está planteando y cómo lo que está planteando pudiese tener sentido, sobre todo en el tiempo que vivimos. Les digo, si hace falta, lo puedo abrir la referencia, creo que no me falta más que hacer un par de clics y se abre, pero incluso si quieren lo podríamos dejar enseguida, que yo espero, realmente yo espero que lo que he estado comentando les haya motivado a plantear alguna pregunta. Ojalá, ¿ok? Y bueno, estoy a un punto porque preparé 9 puntos, ni crean que son 10, son 9, por alguna razón fueron 9, y creo que me falta uno, estoy cerca de descubrirlo, bueno, más bien de desplegarlo, más que descubrirlo. Y hay una serie de cosas que pueden ir apareciendo, pero creo que sí son 9 puntos, a ver si no me equivoqué. O si me equivoqué, eran 8, discúlpenme muchachos. No sé por qué vino a mi mente que había otro punto. Se me hace que ese punto quedó en... Sí, quedó aquí, miren.
Espero que alcancen a ver dónde quedó. Sí, por alguna razón no lo... Solamente que haya sido que en la mañana lo tenía pensado incluir y ya les expliqué mi experiencia, pero se los digo, aquí lo tenemos. Bueno, el punto noveno, que creo que es el que aporta ya alguna idea de cómo han ido ocurriendo las etapas desde la primera vez que me paré en un aula. Y yo he observado esto, y si uno revisa las experiencias de algunos profesores, usualmente mencionan algo como lo que yo voy a describir aquí. En mi trayectoria, que ya no es tan corta, ya es más, yo me atrevería a decirlo que, sí, seguro lo puedo decir, que de todos los que estamos presentes, salvo yo, por supuesto, ninguno había nacido cuando yo me inicié en las aulas. Entonces, bueno, pues eso tiene que ver con lo que quiero comentar como un punto último. A lo largo de mi experiencia he cambiado al menos 3 veces la forma de discutir en el aula. La primera, que es cuando me inicio, seguramente tenía como referente a mis profesores, a los profesores de la licenciatura. Con esto no estoy diciendo que mis profesores no eran buenos profesores o lo que se entiende por un buen profesor. No, lo que estoy diciendo es que uno aprende en muchos casos por imitación. Y yo creo que yo trataba de imitar a los profesores que yo creía eran buenos profesores. Y lo hice. Usualmente elaboraba, siempre he tenido ese de elaborar notas. Bueno, hoy es bien fácil, elabora uno notas y las escribe y les da hasta un buen formato. Pero en esos días yo elaboraba notas, tenía mis notas, llegaba al aula, hacía la discusión y luego me ponía a demostrar. Hoy es distinto, pero hay un punto intermedio, fue el proceso, les digo. Entonces, lo que hacía usualmente en esos días era elaborar mis notas, lanzaba el teorema, lo discutía, o sea, enunciaba el teorema, lo discutía, y ya al final, ya que estaba discutido, lo escribía en la pizarra. Esa idea se fue cambiando, se modificó un poco en Arizona, porque allá, pues, para sobrevivir era yo teaching assistant, y se fue modificando. Cuando regresé a México, pues se siguió cambiando, se siguió modificando un tanto, y cuando llego a Pachuca, hace casi 20 años, estamos a pocos meses de que se cumplan 20 años de que se inicia la Lima, y bueno, yo tengo el honor de haber sido uno de los que participaron en el inicio de la Lima, pues empecé a cambiar un poco, y actualmente la forma en cómo trabajo con los estudiantes en el aula es un tanto diferente de como lo hacía hace 40 años o más de 40 años. No estoy diciendo que cambié porque me di cuenta de que ese era un método no apropiado. No, yo creo que lo que he tratado de ir haciendo es ajustar de acuerdo a cómo va uno tratando de entender el proceso de aprendizaje y qué puede ser útil para que los estudiantes o para que uno les oriente y les apoye a aprender. Esa es posiblemente una de las razones por las cuales yo puedo identificar que a lo largo del tiempo que me he parado en las aulas, ha habido 3 cambios. Y los puedo identificar con cierta claridad. Ha habido momentos en que, bueno, pues tiene uno que reflexionar, tiene uno que tratar de identificar cuáles son los elementos que podrían orientar el aprendizaje. Orientar en el sentido de, pues, sobre todo el tipo de tareas, el tipo de discusión que se da en el aula, una serie de elementos que pueden jugar un rol central en el aprendizaje. Y por supuesto, pues hay otros elementos, lo he mencionado y ustedes creo que son testigos de eso. Yo trato de nunca asignar tareas como algunos de mis colegas lo hacen, tareas que tienen que entregar a las 8 el viernes o antes, porque si no ya no pueden. Eso es sé la historia de dónde se origina eso, porque incluso yo fui uno de los que al principio estaba de acuerdo en esa forma de motivar a los estudiantes.
Y yo creo que más que motivación se convirtió en una desviación, más que motivación. Entonces, pues los cambios que ha habido han obedecido a un principio, tratar de ir entendiendo los procesos de aprendizaje. Y bueno, ya gasté un buen número de minutos, solo voy a presentar una última diapositiva, la presento y con eso cierro esta presentacioncita, pero en realidad me gustaría que haya inquietudes, que haya preguntas, y yo creo que de lo más importante es que cuando uno externa o alguien externa ideas, se dé una discusión. Entonces voy a cerrar con esta última y quedo abierto a posibles preguntas.